Buena tarde, estimados compañeros y profesor. A continuación presentaré la herramienta CICE en Colombia. Mi nombre es Luz Elena Herrera Acero. La implementación de la herramienta CICE se da en mayo del 2011 cuando el Ministerio de Transporte presentó esta nueva herramienta para calcular los costos del transporte terrestre de carga. En el 2018, a través de una mesa técnica del Observatorio de Transporte de Carga, permitieron la actualización y validación de la herramienta CICETAC en su versión 2.0. En esta mesa técnica lo que se validó y lo que se revisó teniendo en cuenta la versión número 1 fue tener en cuenta y definir cuáles eran los costos variables, costos fijos y los otros costos. Además de definir parámetros y tener en cuenta parámetros también que influyen en el costo del transporte. Algunos de ellos son el rendimiento del combustible, velocidad promedio dependiendo el tipo de vía en la que transite, el mantenimiento general del vehículo, los salarios y prestaciones, la administración y los impuestos pues que debe incurrir el propietario y el conductor del vehículo. Dentro de eso también está la política de libertad de tarifas. Esta política busca modernizar el sector, promover la libre competencia y la innovación. Esta política de libertad tiene tres objetivos principales. El primero de ellos es la vigilancia. Esta básicamente está regida o el objetivo es que el gobierno pueda vigilar y pueda monitorear el comportamiento del mercado y definir en qué situaciones se requiere intervención del mismo. La concertación permite que los propietarios, los generadores de carga y las empresas de transporte tengan un criterio que facilite la negociación para definir el costo del servicio. Y el pedagógico pretende dotar a los conductores y a los propietarios de las herramientas que les permitan conocer la estructura de los costos y asimismo tecnificar su operación. La herramienta CICETAC esta se encuentra dentro de los sistemas eficientes de transporte de carga, que son aquellos que generan una ventaja comparativa y competitiva en el mercado. Y que esta incluye las siguientes operaciones de servicio. Precio, que está regido por la herramienta CICE, tiempo de tránsito y variabilidad. El tiempo de tránsito es el tiempo de desplazamiento entre un par de origen y un destino, ¿sí? La variabilidad se refiere a aquellas situaciones que se presenten en el tránsito o pues que se llaman imprevistos. Las pérdidas y daños, esta se refiere a que entre el generador de carga, entre el generador y el transportador de carga, ellos llegan a un acuerdo mutuo de una póliza o un seguro, que ese seguro tiene que o pues debe cubrir el valor de la mercancía en caso de que se presente daño, pérdida, hurto o avería total o parcial de la mercancía. Continuamos, ahora sí vamos a definir la herramienta CICE. ¿Qué significa? Las siglas CICE significan Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga. Esta herramienta nos permite calcular los costos de operación de transporte de acuerdo a las características propias del viaje. Las características generales propias del viaje son origen, destino, tipo de vehículo y de carga. En el tipo de vehículo es si es un sencillo, una mula, una turbo. El tipo de carga, si es carga consolidada, si es carga refrigerada, si es pues a granel. Las horas estimadas de espera se refiere a las horas en las que se puede tardar tanto el cargue o el descargue de la mercancía. ¿Sí? Y esta también define la estructura de costos en costos variables, costos fijos y otros costos. Dentro de los costos variables encontramos todos aquellos costos que varían dependiendo de la operación. En este caso estamos hablando de mantenimiento del vehículo, fluidos, líquidos. Estamos hablando también de las llantas, de los peajes, de los combustibles. En los costos fijos sí estamos hablando de aquellos costos que independientemente de si el vehículo está en movimiento o no, siempre debemos tenerlos en cuenta. Estos son como parqueaderos, SOA, tecnomecánica, impuestos, salarios y prestaciones de la persona que, vuelvo y digo, depende de si que igual esté o no en movimiento el vehículo, debemos cubrirlos.
Los otros costos ya se refieren de pronto a retenciones y a otros costos que nos pueda generar la operación del servicio de transporte. Ahora vamos a hacer una interacción con la herramienta CICETAC en la que básicamente, y pues aquí hay un gráfico donde se trata de pues como explicar más o menos cómo están segmentados los vehículos teniendo en cuenta si son dos ejes, si son de tres ejes que son que tienen doble llanta en la parte de atrás, de cuatro ejes son dos en la parte de adelante, dos en la parte de atrás y pues los tractocamiones que tienen remolques o semirremolques y estos ya varían también el número de llantas en la parte de atrás y pues diferentes a los de la cabina. Entonces para ingresar al portal logístico de Colombia, vamos aquí al módulo en la parte superior donde dice CICETAC y inmediatamente entonces nos va a cargar un formulario en donde vamos a ir diligenciando la información de acuerdo a la necesidad que tenemos. Vamos a suponer que la configuración del vehículo es un camión de dos ejes sencillo que va a transportar mercancía general y va a ser en un vehículo de tipo furgón con un origen Bogotá y vamos a poner un destino Cartagena. Las horas acordadas para la actividad de cargue, el promedio estimado es una hora en cargue, una hora en descargue sin tener en cuenta los tiempos en filas o en turnos que se deben hacer. Realizamos esta suma. Y ahí inmediatamente nos permite el cargue de todas las variables que se deben tener en cuenta. Nos da una tonelada por kilómetro de movilización, nos da el costo de la tonelada y de acuerdo a eso lo multiplica por el costo por el número de toneladas. Nos da un costo de horas adicionales por las horas que yo le puse en tiempo de cargue y descargue y nos dice que el total de viajes de 2.627.652. Esto es en costo al cliente y pues claramente todos los generadores o las compañías transportadoras deben tener una utilidad o una rentabilidad, entonces de acuerdo a eso, de acuerdo pues al porcentaje establecido que se tenga, se hace el cálculo sobre este costo estimado teniendo en cuenta pues estas variables. Adicional a eso, él aquí en esta tabla me va mostrando esos 2.627.000 surgen a través de hacer el la provisión o cuánto debo hacer de provisión y qué porcentaje me ocupa esos valores. Entonces me dice que me calcula un capital es la inversión que se hizo del vehículo. Entonces, me calcula qué valor y qué porcentaje debo tener en cuenta de que ese capital tiene participación en mi servicio de transporte, así como las comunicaciones, impuestos de rodamiento, parqueadero, revisión tecnomecánica, salarios, porque pues finalmente todos estos deben ser asumidos o sea, todos estos rubros se deben tener en cuenta para poder realizar el servicio y que al final del ejercicio tanto la empresa transportadora como la persona que presta el servicio esté en la total satisfacción y pues la utilidad sea para las dos partes. ¿Listo? Entonces aquí también me especifica los costos variables, los combustibles, los peajes, las llantas, pues tiene me calcula un porcentaje estimado para eso. Calcula, pues tiene como base el valor del combustible, la distancia en kilómetros que tengo que recorrer, qué tipo de terreno voy a recorrer, o plano, ondulado, montaña, porque pues de esto también depende la velocidad, las horas de viaje, el consumo de combustible. Aquí más abajito me discrimina también cuánto voy a pagar en peajes, entonces realmente en esta plataforma puedo tener unos valores de referencia pues muy acertados y muy útiles teniendo en cuenta que ya me dice cuánto me voy a consumir yo en combustible, perdón, y en peajes para un tipo de vehículo como este.
Entonces son todos los peajes que debo pagar y también me da más o menos un estimado de todo lo que debo provisionar, tanto para los cambiarlos como las llantas o ese tipo de cosas, o también cuánto debo provisionar porque finalmente el vehículo siempre debe estar pues en mantenimiento, siempre se le deben cambiar las llantas y ese tipo de cosas, siempre debe tener un mantenimiento general y pues esos mantenimientos deben ser proyectados en cada servicio. ¿Listo? Entonces, este es como un ejercicio práctico de un viaje que fuésemos a realizar. Entonces, aquí podemos revisar todos los costos que tiene y pues más o menos las toneladas que puede transportar estos tipos de... Continuamos con el desarrollo de los interrogantes propuestos en la actividad. La herramienta sí es clara y fácil de usar. Para mí, en mi opinión, sí es fácil de usar. En cuanto al tema si es clara, me quedan a mí ciertas dudas en cuanto a los bases o a los valores bases que se toman para hacer la provisión y qué porcentaje se deben tener en cuenta. Entendería que estos valores bases se toman a través de una tabla comercial que esté definida para los capitales o para los líquidos, para los mantenimientos y estos tipos de cosas, pues digamos que sería como es donde la información sí me queda un poco pues para interpretación, teniendo en cuenta pues que no tengo esa base para tomar eso. En cuanto a todo lo demás, pues para mí es claro el valor de los recorridos, es la distancia, me parece muy importante el tema de que muestre los tipos de terreno a los que se muestra. Entonces, pues en ese aspecto sería eso. En cuanto a la segunda, ¿es el método adecuado para regular las tarifas en Colombia o se debería dejar que opere el libre mercado, es decir, de la oferta y la demanda? Considero que para determinar los costos de referencia es adecuada la herramienta, ¿sí? Es decir, porque pues me muestra todos los factores que debo tener en cuenta para poder desarrollar el transporte y pues tener una satisfacción de las dos partes y tener una relación costo-beneficio y pues por supuesto que esto me genere pues una rentabilidad o una ganancia, ¿sí? La ley de la oferta y la demanda, pues consideraría que en ese aspecto, pues no sería óptimo, teniendo en cuenta que pues sería muy difícil controlar los precios, sería muy difícil controlar la competencia, entonces sí me parece que el método es adecuado pues para regular y pues que la competencia sea libre y adecuada. Si fuera ministro de Transporte, ¿qué alternativa propondría usted para el cálculo de las tarifas? Teniendo en cuenta todos los agentes que interactúan en el transporte de carga y pues todos los factores que influyen en él, yo establecería de pronto una plataforma dinámica y de uso público en la que se enlisten unas tarifas generales teniendo unas condiciones básicas de transporte por servicio y corredor y otras donde sí se pueda ver de manera específica, teniendo en cuenta pues todas las opciones de productos, todas las opciones de carga que existen. Entonces, también que permita un módulo de cotización, ya sea pues ya con condiciones específicas del servicio de transporte. Sería ideal también un módulo de simulación para cubicajes y de pronto distribuciones urbanas y que también permita pues como la inscripción o la afiliación para que interactúen tanto las compañías prestadoras de transporte y los generadores de carga para generar pues una dinámica de mercado, relaciones, pues que eso traduzca en relaciones comerciales y pues conocimiento de todo el sector. Muchas gracias.